En 1892, un anarquista de 22 años entró en la oficina de Henry Clay Frick en Pittsburgh. Alexander Burkeman llevaba un revólver y un lima afilado. Venía con la intención de matar al hombre más odiado de la América industrial. Burkeman disparó 2 veces. Las 2 balas impactaron en Frick. Le clavó el lima una y otra vez. Frick se defendió. Los empleados de la oficina redujeron al agresor. La sangre cubría el suelo. Las heridas eran graves, posiblemente mortales. Frick se negó a ir al hospital hasta que terminara el trabajo del día. Le extrajeron las balas allí mismo, en la oficina. Cosieron las heridas. Terminó de revisar los contratos. A la mañana siguiente, volvió a su escritorio. El intento de asesinato falló, pero tuvo consecuencias que Alexander Burkeman jamás imaginó. El ataque le enseñó a Henry Clay Frick algo que marcaría el resto de su vida. La carne era vulnerable, los edificios no. Durante los siguientes 27 años, Frick construiría 3 grandes residencias, cada una más refinada que la anterior, cada una con medidas de seguridad que se volvían cada vez más discretas. Y una de ellas sobreviviría a casi todas las mansiones de la Edad Dorada en América, pasando de ser una fortaleza pensada para proteger a un solo hombre a un museo que preservaría su nombre durante siglos. Esta no es una historia sencilla sobre riqueza y arquitectura. Se trata de cómo la violencia moldeó el diseño de los edificios, de cómo el miedo impulsó la ambición artística, y de cómo un hombre que sobrevivió a la muerte creó algo que perduraría mucho después de que se desvanecieran todos los recuerdos de aquella mañana de julio. Las mansiones que Henry Clay Frick levantó fueron su respuesta a la mortalidad. La pregunta es si lo lograron. El hombre por el que valía la pena matar. Henry Clay Frick nació en 1849 en el oeste de Pensilvania. Su familia no tenía dinero. Su educación formal acabó a los 17 años. Nada indicaba que llegaría a ser tan rico como para que alguien quisiera matarlo. A los 21, Frick pidió un préstamo y se metió en el negocio del coque. El coque era carbón procesado, indispensable para fabricar acero. Pittsburgh se estaba convirtiendo en la capital del acero de América. Frick se colocó en el punto exacto entre la oferta y la demanda. A mediados de los 20, Frick ya era millonario, no por innovar, sino por una eficiencia implacable. Compró a sus competidores. Bajó precios hasta arruinar a los rivales. Creó un monopolio que controlaba casi el 80% del coque que alimentaba las acerías de Pittsburgh. Los hornos de coque que generaban la fortuna de Frick funcionaban las 24 horas. Los obreros morían con frecuencia en condiciones que horrorizarían a cualquier observador actual. Frick lo veía como el precio del progreso. Los fuertes sobrevivían, los débiles no. En 1881, Andrew Carnegie se fijó en las operaciones de Frick. Carnegie necesitaba coque. Frick controlaba el coque. Carnegie compró una participación en el negocio de Frick. Frick se convirtió en socio de la Carnegie Steel Company y acabaría siendo su presidente. La alianza enriqueció a ambos de forma extraordinaria. Carnegie aportaba visión y relaciones públicas, Frick brutalidad operativa. Donde Carnegie escribía ensayos sobre las responsabilidades de la riqueza, Frick la acumulaba. Donde Carnegie se preocupaba por su legado, Frick se obsesionaba con sus márgenes. Para 1890, los ingresos anuales de Frick superaban el $1.000.000. En términos de hoy, más de 30 millones. Tenía 39 años y ya pensaba en lo que los hombres de su posición se esperaban que construyeran. Pero la riqueza de Frick le granjeó enemigos. Los trabajadores de sus hornos de coque lo odiaban. Los competidores que había destruido lo odiaban, y en 1892, la plantilla de una de las mayores plantas de Carnegie Steel le daría motivos para ser odiado por millones más. La acería de Homestead se erigía a las afueras de Pittsburgh, junto al río Monongahela. La Amalgamated Association of Iron and Steel Workers representaba a los obreros cualificados allí. El sindicato era uno de los más poderosos de América. En junio de 1892,
Su contrato caducaba. Frick no tenía intención de negociar. Rompería el sindicato. Alrededor de la planta de Homestead levantó una valla de 12 pies de alto, coronada con alambre de espino, torres de vigilancia en las esquinas y reflectores. Los trabajadores la llamaron Fort Frick. El mensaje era evidente. La acería funcionaría con o sin ellos. El 6 de julio de 1892, Frick envió a 300 guardias Pinkerton río arriba en barcazas. Su orden era tomar el control de la planta. Los obreros esperaban en la orilla, armados. Lo que vino después fue una batalla que duró todo el día. Armas en ambos bandos. Los trabajadores disparaban desde la costa, los Pinkerton desde las barcazas. Cuando acabó, 10 hombres habían muerto, docenas más heridos. Los Pinkerton se rindieron. La milicia de Pensilvania llegó días después para imponer la autoridad de Frick. La huelga se quebró, el sindicato se destruyó, y Henry Clay Frick se convirtió en el hombre más odiado de la América industrial. Los periódicos de todo el país condenaron la violencia. Los editoriales tildaban a Frick de asesino. Las caricaturas políticas lo mostraban como un tirano pisoteando cadáveres de obreros. Las amenazas de muerte llegaban a diario a su oficina. Frick las ignoraba todas. Había ganado. La acería operaba sin mano de obra sindicalizada. Los costes bajaron. Las ganancias subieron. Desde la perspectiva de Frick, la violencia en Homestead demostraba que su método era el acertado. Rompe la resistencia de forma contundente y ésta se desvanece. 2 semanas después, Alexander Burkeman se presentó para cobrar la deuda que Frick aseguraba no deber. Burkeman era un inmigrante ruso, un anarquista convencido de que asesinar a los tiranos industriales desataría la revolución. Había leído sobre lo ocurrido en Homestead. Decidió que Frick merecía morir. El 23 de julio de 1892 viajó a Pittsburgh para ejecutar esa sentencia. El 23 de julio, el atentado. Alexander Burkeman entró en el edificio del Chronicle Telegraph en el centro de Pittsburgh poco después de las 2 de la tarde. Tomó el ascensor hasta la 2ª planta. Las oficinas de la Carnegie Steel Company ocupaban la mayor parte de ese piso. Burkeman le dijo a la recepcionista que era un agente de Nueva York con asuntos que tratar con el señor Frick. La recepcionista lo acompañó hasta el despacho privado de Frick. Henry Clay Frick estaba reunido con John Lishman, el vicepresidente de Carnegie Steel. Burkeman cruzó la puerta. Sacó una de revólver de su abrigo. Disparó. La primera bala impactó en el cuello de Frick. La segunda le dio en la espalda, cerca de la escápula. Frick se levantó de su escritorio. Lishman sujetó el brazo de Burkeman. Frick, sangrando, se defendió. Los 3 hombres forcejearon. Burkeman dejó caer la revólver. Sacó el lima afilado. Apuñaló a Frick varias veces en las piernas y el torso. Frick siguió luchando. Los empleados de la oficina corrieron dentro. Lo sometieron a Burkeman y lo mantuvieron en el suelo. Un carpintero que trabajaba en el edificio oyó el alboroto. Entró en la oficina con un martillo. Golpeó a Burkeman 2 veces en la cabeza antes de que los demás lo detuvieran. La sangre cubría el suelo de la oficina. 2 hombres resultaron gravemente heridos. Uno era el agresor. El otro se negó a marcharse. Frick se sentó de nuevo a su escritorio. Pidió un médico para que le extrajera las balas, pero insistió en terminar el trabajo del día antes. Llegó un médico y sacó una bala del cuello de Frick. La segunda bala, alojada cerca de su columna, era demasiado peligrosa para removerla en ese momento. El doctor cosió las heridas de apuñalamiento. Mientras el médico trabajaba, Frick siguió revisando contratos. Firmó documentos. Dio instrucciones al personal. Rechazó la morfina diciendo que necesitaba mantener la mente clara. Todo el tiempo, Burkeman permaneció retenido en la oficina exterior a la espera de la policía. Tras casi 2 horas, Frick permitió que lo llevaran a casa. A la mañana siguiente volvió al trabajo. La bala siguió en su espalda. Permanecería allí el resto de su vida. Los periódicos cubrieron el ataque como noticia de portada en todo el país. La reacción pública fue compleja. Muchos que habían condenado a Frick por lo de Homestead se horrorizaron ante el intento de asesinato.
La violencia contra los obreros era una cosa. El asesinato político era otra. La acción de Burkeman salió completamente mal. En lugar de encender la revolución, generó simpatía hacia Frick. Los líderes sindicales que habían respaldado la huelga de Homestead ahora se distanciaron de cualquier vínculo con la violencia anarquista. Frick salió del atentado con su reputación paradójicamente fortalecida. Pero algo cambió en el propio Frick. Siempre había sido precavido. Ahora se volvió vigilante. Siempre había valorado la seguridad. Ahora la entendía como algo esencial. Un hombre atacado en su propia oficina aprende que la seguridad no es algo garantizado. Hay que construirla. Burkeman fue condenado a 22 años de prisión. Cumplió 14 antes de ser liberado. Nunca expresó arrepentimiento por el intento, solo decepción por haber fallado. Años después, escribiría que matar a Frick podría haber alterado la historia del movimiento obrero americano. Probablemente se equivocaba, pero su fracaso transformó la historia arquitectónica de Frick. El intento de asesinato le enseñó a Frick 3 lecciones que moldearían cada edificio que erigiera el resto de su vida. Primero, las paredes importan. La oficina donde lo atacaron tenía una puerta por la que cualquiera podía pasar. Sus futuras residencias no serían así. Segundo, la distancia ofrece protección. Pittsburgh estaba llena de hombres que querían verlo muerto. Construir en otro lugar se volvió no solo deseable, sino necesario. Tercero, la permanencia sobrevive a los enemigos. La carne podía ser apuñalada y baleada. La piedra no. Si Frick quería ser recordado como algo más que el hombre que aplastó Homestead, necesitaba levantar monumentos que perduraran después de que todos sus odiadores hubieran desaparecido. Meses después del intento de asesinato, Frick empezó a planear su primera gran residencia. No en el centro de Pittsburgh, donde la violencia lo había alcanzado, sino en el barrio más rico de la ciudad, en una parcela lo bastante grande para jardines, murallas y distancia de cualquiera que pudiera entrar por una puerta con un arma. La casa se llamaría Clayton y se construiría como una fortaleza. Construyendo Clayton, la fortaleza de Pittsburgh. En 1892, el mismo año en que Alexander Burkeman intentó matarlo, Henry Clay Frick compró una propiedad en el 5700 de Penn Avenue, en el East End de Pittsburgh. La ubicación fue intencional. Penn Avenue era donde las familias más adineradas de Pittsburgh elegían sus hogares. El anuncio de la dirección indicaba su llegada, pero el momento importaba más que el sitio concreto. Frick adquirió el terreno tras el intento de asesinato, una vez que comprendió de forma visceral el peligro que corría su vida. Clayton sería su réplica arquitectónica a la violencia. Frick contrató a Frederick John Austerlin, un arquitecto de Pittsburgh famoso por sus diseños en estilo románico richardsoniano. Aquel estilo encajaba a la perfección con lo que Frick buscaba. El románico richardsoniano implicaba construcciones de piedra maciza, arcos redondeados, torres y una estética de fortalezas adaptada a la arquitectura residencial. Clayton se erigió en Penn Avenue como un símbolo de permanencia. Su exterior combinaba piedra caliza de Indiana y ladrillo, nada de madera pintada que demandara cuidados constantes, ni materiales que evocaran una riqueza pasajera, sino piedra destinada a sobrevivir a todos los que vivían en los alrededores. La casa albergaba 23 habitaciones distribuidas en 4 plantas. Era algo considerable, aunque no excesivo según los cánones de la Edad Dorada. Los Vanderbilt construían mansiones con 70 habitaciones. Frick pretendía respeto, no ostentación, pero Clayton iba más allá de su mero número de estancias. Incorporaba elementos de seguridad inusuales en una vivienda. Las ventanas de la planta baja eran más pequeñas de lo habitual en esa época, situadas a mayor altura, lo justo para no parecer fortificadas, pero lo suficiente para ser efectivas. Las paredes resultaban excepcionalmente gruesas, mucho más de lo que exigía la estructura. La entrada principal se podía asegurar con rapidez mediante cerraduras pensadas para bancos, no para hogares. Eran detalles que la mayoría de los visitantes no percibirían. Frick sí.
La primera planta definía el carácter público de la casa. Un vestíbulo de recepción daba la bienvenida con paneles de madera oscura y una imponente escalera. A continuación venía la biblioteca, forrada de estanterías que sugerían refinamiento. El comedor podía acomodar a 24 personas, lo necesario para las obligaciones sociales de un hombre del nivel de Frick. La segunda planta era el ámbito familiar, con los dormitorios de Henry y Adelaide, habitaciones para los hijos, un salón donde Adelaide llevaba las riendas de los asuntos domésticos y del calendario social que cobraba cada vez más peso en las ambiciones más amplias de Frick. Adelaide Howard Childs se casó con Frick en 1882. Pertenecía a una familia destacada de Pittsburgh. Ella conocía bien el mundo social al que Frick aspiraba a ingresar. Su huella en Clayton fue notable. Mientras Frick valoraba la arquitectura como declaración, a Adelaide le interesaba como un espacio habitable. Los Frick tuvieron 4 hijos, aunque solo 2 alcanzaron la edad adulta. Martha falleció en 1891 con solo 6 años. Henry Clay Frick Jr. murió en 1898 a los 4 años. Aquellas pérdidas destrozaron a los padres e impregnaron los espacios domésticos de Clayton de un duelo que contrastaba con la grandiosidad pública de la casa. La tercera planta albergaba a los sirvientes y habitaciones extras para invitados. La cuarta, integrada en la torre, ofrecía un rincón privado lejos de la familia y el personal. Frick la usaba como refugio, un sitio para despachar negocios que prefería mantener ocultos incluso a sus colaboradores más cercanos. Los terrenos que rodeaban Clayton abarcaban casi 2 acres. Frick encargó a paisajistas la creación de jardines formales y senderos peatonales. Un invernadero producía flores todo el año. No era solo un adorno. Proporcionaba a Adelaide un dominio que podía controlar por completo. Pero el paisaje también atendía a las preocupaciones de seguridad de Frick. La finca generaba distancia entre la casa y la calle. Los jardines aseguraban que quien se acercara a la residencia fuera visible. Una vigilancia natural integrada en un diseño elegante. Clayton se terminó en 1895. Su coste superó los $500,000, unos 17 millones de hoy en día. Para Pittsburgh era una suma importante. Para Frick, solo el principio. La casa demostraba que entendía de construcciones de caridad y diseños adecuados. La alta sociedad de Pittsburgh no podía tildarlo de advenedizo inculto con dinero fresco. La arquitectura no lo permitía. Pero Clayton también ponía de manifiesto las limitaciones de Frick. Pittsburgh siempre lo vería como el hombre que aplastó Homestead. El intento de asesinato había tenido lugar en una oficina de Pittsburgh. La huelga se había desarrollado en los periódicos de la ciudad. Ningún refinamiento arquitectónico borraría eso. Frick empezó a darse cuenta de que si quería que lo recordaran de otra forma, debía construir en un lugar donde su reputación pudiera escribirse de nuevo, donde la arquitectura lo definiera antes que la historia. Newport era el paso lógico siguiente. Todos los grandes industriales tenían una residencia veraniega allí. La concentración de riqueza de la Edad Dorada en ese pequeño pueblo de Rhode Island lo hacía imprescindible para quien albergara serias ambiciones sociales. Clayton le había enseñado a Frick qué deseaba en su próxima morada. Más privacidad, más seguridad, más dominio sobre quién accedía a su espacio. Pittsburgh le había dado su fortuna. Clayton, su primera declaración arquitectónica. Pero ninguno podía ofrecerle lo que cada vez ansiaba más. Un lugar donde su pasado no lo persiguiera puerta a puerta, donde el nombre Frick evocara arquitectura y arte, no Homestead ni intentos de asesinato. Él construiría ese lugar en Newport y más tarde en Nueva York. La lista de enemigos. ¿Por qué necesitaba distancia? Alexander Burkeman acabó en prisión. La bala permaneció alojada en la espalda de Frick, pero el peligro no cesó ahí. A lo largo de toda la década de 1890, las amenazas de muerte llegaban semanalmente a su oficina. Cartas que anunciaban bombas, promesas de otro intento de asesinato, advertencias anónimas dirigidas a su esposa y sus hijos. Frick guardaba las amenazas más directas en un cajón con llave. Nunca las mencionó en público.
La huelga de Homestead había generado enemigos que Frick no superaría en vida. Organizadores sindicales que habían visto cómo sus asociaciones quedaban destruidas. Obreros que habían perdido el empleo y no podían mantener a sus familias. Anarquistas que veían en Frick el símbolo perfecto de la brutalidad capitalista. La lista era extensa y no dejaba de crecer. Pittsburgh se volvió un lugar incómodo por motivos ajenos a los negocios. Frick no podía pasear por el centro sin escolta. Sus hijos no jugaban fuera de los muros de Clayton sin vigilancia. Adelaide temía salir de casa para visitas sociales. El intento de asesinato había alterado la rutina diaria de forma irreversible. La relación de Frick con Andrew Carnegie se derrumbó por completo tras lo de Homestead. Carnegie se encontraba en Escocia durante la huelga. Alegó no saber nada de las tácticas de Frick. En público se desmarcó de la violencia. En privado, se benefició de las ganancias que supuso romper el sindicato. Frick nunca perdonó esa traición. Carnegie le había otorgado autoridad para dirigir las acerías. Cuando esa dirección se volvió controvertida, Carnegie lo dejó solo. La sociedad continuó de forma legal durante otros 8 años, pero la relación personal se acabó. En 1899, la enemistad entre Carnegie y Frick salió a la luz. Desacuerdos sobre valoraciones de la empresa y condiciones de la sociedad estallaron en un litigio. Carnegie intentó expulsar a Frick de la compañía siderúrgica. Frick se defendió con uñas y dientes. La batalla legal fue feroz y muy personal. Al final, se resolvió fuera de los tribunales. Frick obtuvo millones como compensación, pero esa experiencia le enseñó otra lección sobre lo efímero. Las asociaciones comerciales fallaban. Las relaciones personales terminaban. Los edificios, no. Eagle Rock, el paraíso protegido. La finca que Frick compró en Newport se ubicaba en Pride's Crossing, un poco apartada del distrito de mansiones más denso de Bellevue Avenue. Esa distancia era deliberada. Frick apreciaba la cercanía a la sociedad de Newport, pero a una distancia prudente. Contrató a Peabody & Stearns, un estudio de arquitectura de Boston con un portafolio impresionante en Newport. Habían diseñado residencias para los Vanderbilt y los Whitney. Su estilo fusionaba la estética de las casas de campo inglesas con la escala americana. Era justo lo que Frick buscaba: elegancia sin pretensiones europeas. La casa se erigió en estilo shingle, una opción popular en Newport que evocaba una sofisticación informal. Las fachadas de tablillas recubrían estructuras construidas con la misma dedicación a la calidad que había marcado Clayton. Materiales superiores, muros gruesos, detalles pensados para durar siglos. La mansión albergaba entre 30 y 40 habitaciones, aunque las cifras exactas varían en los registros históricos. Esa indefinición reflejaba el enfoque de Frick, algo sustancial sin ser lo más grande de la isla. Las casas Vanderbilt tenían más estancias. Frick quería algo distinto, un hogar de verdad, no un hotel. Pero el verdadero acierto de Eagle Rock no estaba en la casa propiamente dicha. Estaba en el paisaje. Más de 10 acres rodeaban la mansión. Jardines formales cerca de la edificación daban paso a un paisajismo más natural hacia los límites de la propiedad. Senderos serpenteaban entre plantaciones meticulosamente planeadas. El resultado parecía espontáneo. La realidad era un diseño exhaustivo. Cada elemento cumplía una función de seguridad que Frick nunca expresó en voz alta. El paisaje generaba líneas de visión clara desde la casa hasta los confines del terreno. Cualquiera que se acercara se veía desde lejos, mucho antes de llegar a la residencia. Vigilancia natural, camuflada como belleza paisajística. La distancia a las propiedades vecinas era la característica más vital de la finca. A diferencia de las mansiones apiñadas de Bellevue Avenue, donde los terrenos se tocaban, Eagle Rock quedaba aislada. Los visitantes accedían por un largo camino de entrada que daba tiempo al personal para identificarlos. Frick había aprendido de Clayton que muros y torres delataban la defensiva. Eagle Rock demostraba que la distancia ofrecía una protección superior sin aparentarlo. La finca transmitía apertura y hospitalidad.
En realidad estaba controlada y vigilada con más rigor que cualquier fortaleza. La planta baja albergaba espacios adaptados a las exigencias sociales de Newport. Un amplio vestíbulo de entrada daba paso a las principales estancias. El salón podía acoger a varias docenas de invitados. El comedor sentaba a 20. Eran escenarios para las obligaciones sociales que justificaban la existencia de la finca. La biblioteca de Frick en Eagle Rock servía como un espacio de trabajo, a diferencia de la biblioteca de exhibición en Clayton. El acceso al telégrafo lo mantenía en contacto con Pittsburgh y Nueva York. Los negocios seguían incluso en los meses de verano. La influencia de Adelaide en Eagle Rock fue decisiva. Ella se encargaba de la servidumbre de la casa, organizaba el calendario social y dirigía el intrincado baile de la alta sociedad de Newport. Durante los meses de verano, el personal de la finca superaba las 20 personas. Mantener Eagle Rock en marcha era una operación logística que Adelaide manejaba con gran precisión. La temporada veraniega de Newport se extendía de junio a septiembre. En esos meses, Eagle Rock funcionaba como la residencia principal de la familia Frick. La propiedad ofrecía a los hijos supervivientes de Frick, Helen y Childs, un lugar para pasar los veranos lejos de Pittsburgh. Ambos crearon un vínculo con Newport que duró toda su vida. Las muertes de Martha y Henry Jr. habían hecho que la seguridad fuera aún más apremiante para Frick. Ya no se trataba solo de protegerse a sí mismo, ahora protegía lo que quedaba de su familia. El aislamiento de Eagle Rock brindaba esa protección sin que sus hijos se sintieran cautivos. Durante los 18 años que Frick fue dueño de Eagle Rock, Newport pasó de ser un conjunto de cabañas veraniegas a una competencia por el exceso arquitectónico. The Breakers, Marble House, Rose Cliff. Frick observaba esa evolución con interés, pero no se unió a la escalada. Eagle Rock le bastaba para sus necesidades. Pero Newport era estacional. 4 meses de seguridad, 8 en otro lugar. Para 1910, Frick pasaba cada vez menos tiempo en Eagle Rock. Los negocios lo retenían más a menudo en Nueva York. Su colección de arte crecía tanto que la casa de Newport ya no podía exhibirla adecuadamente. Frick empezó a comprender que Newport era solo un paso intermedio, no el destino final. Las familias que realmente importaban pasaban los inviernos en Nueva York. Allí se concentraba el poder. Allí era donde Frick necesitaba afianzarse de forma permanente. Eagle Rock le había enseñado lecciones clave sobre la seguridad arquitectónica. La distancia funcionaba mejor que los muros. El paisaje podía ofrecer protección sin proclamar defensividad. Y una casa que pareciera acogedora aún podía ser controlada por completo. Esas lecciones moldearían su residencia final y más ambiciosa. La mansión de Manhattan, concebida desde el principio no solo para protegerlo en vida, sino para preservar su nombre durante siglos tras su muerte. En 1917, Frick vendió Eagle Rock. La finca había cumplido su función. Estaba listo para concentrarse por completo en Nueva York y en el legado que construiría allí. Planeando One East 70, la fortaleza final. Para 1912, Henry Clay Frick había decidido que su legado arquitectónico se escribiría en la ciudad de Nueva York. Tenía 63 años. Su fortuna superaba los $100 millones y quería erigir algo que perdurara más allá de todas las estructuras temporales que los Vanderbilt y los Astor habían levantado. Frick llevaba casi una década considerando una gran residencia en Nueva York. Alquilaba mansiones en la Quinta Avenida mientras buscaba la propiedad ideal. La ubicación era de suma importancia. La dirección tenía que proclamar relevancia y ofrecer terreno suficiente para la escala de la casa que Frick imaginaba. En 1913, Frick compró todo el frente de manzana en la Quinta Avenida entre las calles 71 y 72. La propiedad daba directamente al Central Park. El solar medía 150 pies en la Quinta Avenida y 200 de profundidad. El precio fue de $2.450.000, equivalente a unos 75 millones de hoy en día, solo por el terreno. La ubicación era estratégicamente perfecta.
lo bastante al norte para evitar el avance comercial que estaba destruyendo las mansiones anteriores de la Quinta Avenida. Lo suficientemente cerca de la riqueza establecida de los 60 y 70 para tener peso social, y justo enfrente del Central Park, lo que significaba que las vistas al sur nunca podrían bloquearse por construcciones futuras. Frick sabía exactamente lo que no quería. Nada de un château francés como las casas Vanderbilt, que ya parecían anticuadas. Nada de un despliegue ostentoso que se descartara como exceso de nouveau riche. Y nada que no pudiera transformarse eventualmente en una institución pública. Ese último aspecto determinó todas las decisiones posteriores. Frick había empezado a pensar en su legado de manera cada vez más concreta. Andrew Carnegie pasaba sus últimos años construyendo bibliotecas con su nombre. Frick lo observaba con atención, pero su ego exigía algo distinto. No su nombre en 100 edificios, sino en uno solo, perfecto. La mansión en la calle 70 sería diseñada desde el origen para convertirse en un museo tras su muerte. No de inmediato. Adelaide viviría allí todo el tiempo que quisiera, pero al final la casa se abriría al público. Frick sería recordado no como el hombre que quebró Homestead, sino como el que regaló a Nueva York una de sus mayores instituciones culturales. Para que esa visión funcionara, la arquitectura tenía que ser excepcional, de calidad museística en cada detalle, construida para durar siglos, no décadas, y con la flexibilidad suficiente para que la transición de residencia a galería pública fuera impecable. Frick entrevistó a varias firmas arquitectónicas antes de elegir a Carrere y Hastings. La firma había diseñado la Biblioteca Pública de Nueva York, uno de los edificios Beaux-Arts más aclamados de América. Su reputación era justo lo que Frick necesitaba: seriedad, clasicismo, permanencia. Thomas Hastings se puso al frente del proyecto Frick. Hastings captó enseguida lo que Frick buscaba: una casa que diera la impresión de haber estado ahí desde siempre y de quedarse para siempre. Nada de modas arquitectónicas, nada de detalles que le hicieran envejecer. El clasicismo puro de Beaux-Arts, llevado a la máxima expresión. El proceso de diseño se prolongó más de un año. Hastings planteó una mansión de piedra caliza en estilo neoclásico francés. 3 plantas visibles desde la calle. Una cuarta planta retranqueada tras una balaustrada. Las proporciones se calcularon con mimo para equilibrar la grandiosidad con la escala residencial. Era una vivienda, no un edificio público. Esa diferencia era clave. Frick exigió elementos concretos. Una galería de cuadros capaz de exhibir su colección de arte como se merecía. Una biblioteca que sirviera de refugio privado y, en el futuro, de sala de lectura pública. Un patio de jardín que iluminara el corazón del edificio con luz natural. Y un sistema de seguridad refinado pero discreto en todo el conjunto. Esos requisitos de protección reflejaban todo lo que Frick había aprendido desde el intento de asesinato. El edificio debía ser defendible sin aparentarlo. Lo bastante sólido para resguardar obras de arte invaluables. Lo bastante seguro para impedir que otro Alexander Burkman entrara por una puerta con un arma. Pero a diferencia de las fortificaciones evidentes de Clayton o la distancia protectora de Eagle Rock, la mansión de la Quinta Avenida lograría la seguridad mediante una construcción superior y mecanismos invisibles. La fortaleza se camuflaría bajo la apariencia de un palacio. El presupuesto era prácticamente ilimitado. Frick le dijo a Hastings que diseñara el edificio como Dios manda, y el coste se ajustaría después. Las estimaciones finales de construcción superaron los $5 millones, unos 150 millones de hoy en día. Frick dio su aprobación sin dudarlo. Construir en la Quinta Avenida en 1913 implicaba lidiar con regulaciones urbanísticas complicadas y quejas de los vecinos. Frick afrontó esos escollos, igual que había hecho con las disputas laborales, con una determinación férrea y recursos de sobra para aplastar cualquier oposición. Las quejas se pagaron o se arrasaron. Las normas se cumplieron o se sortearon. Nada impediría que ese edificio se levantara tal como se había concebido. A Adelaide la consultaron durante toda la planificación, pero su influencia fue menor que en Clayton o Eagle Rock. Esto era el proyecto de Henry, su visión,
su legado. Ella lo sabía y se centró en que los espacios privados fueran habitables de verdad. Las salas públicas podían ser tan majestuosas como Henry quisiera. Los aposentos familiares tenían que funcionar como un hogar real. A finales de 1913, los planos estaban listos. Hastings había entregado dibujos que colmaban por completo las ambiciones de Frick. La mansión sería clásica sin resultar fría, imponente sin oprimir, y perdurable de un modo que superaría a cualquier otra residencia de la Edad Dorada en Nueva York. La construcción estaba programada para arrancar a principios de 1914. Frick calculaba de 2 a 3 años para acabarla. Estaba impaciente, pero dispuesto a aguardar por la calidad. Ese edificio tenía que ser impecable. Habían pasado 21 años desde que Alexander Burkeman entró en su oficina de Pittsburgh. 2 décadas desde que Frick comprendió que su vida peligraba y que su reputación estaba irremediablemente dañada. La mansión de la Quinta Avenida sería su respuesta a ambos males. Los edificios perduran. Las reputaciones evolucionan. Si construyes algo lo bastante hermoso, al final la gente olvidará por qué te odiaba. O si no lo olvida del todo, al menos cruzará tus puertas para admirar grandes obras de arte en salones perfectos. Frick apostaba todo su legado a esa convicción. El 1 de la calle 70 Este demostraría si tenía razón, edificando la defensa suprema. Las obras de la mansión de Frick en la Quinta Avenida empezaron en abril de 1914. En cuestión de meses, la Primera Guerra Mundial estallaría en Europa. La Edad Dorada llegaba a su fin, aunque pocos lo advirtieran aún. Frick estaba erigiendo uno de los últimos grandes palacios privados de una época que pronto vería tales construcciones como símbolos de exceso. Thomas Hastings diseñó la fachada en un neoclásico francés puro. La piedra caliza de Indiana formó el frente. Cada bloque se talló a medidas exactas. Cada unión era invisible. El resultado era un edificio que parecía esculpido de una sola pieza de roca, no montado con miles de ellas. La mansión se extendía 140 pies a lo largo de la Quinta Avenida y 76 de profundidad. 3 plantas principales más una cuarta retranqueada tras una balaustrada de piedra. La altura se midió para equilibrar presencia y elegancia, lo alto suficiente para imponerse, lo moderado para no proyectar sombras excesivas. La entrada se ubicaba justo en el centro de la fachada de la Quinta Avenida. Una sola puerta franqueada por columnas y coronada por un frontón de piedra caliza tallado. Nada de pórticos grandiosos. Muchas mansiones lucían una sola puerta. El mensaje era claro: solo por invitación. Hastings empleó elementos clásicos en todo, pero evitó el literalismo arqueológico. Las columnas se inspiraban en el orden dórico, pero adaptadas a las necesidades concretas del edificio. Las ventanas eran rectángulos altos con marcos sutiles. La línea del tejado era limpia, interrumpida solo por chimeneas apartadas de la vista. Frick contrató a George A. La Fuller Company era uno de los constructores más destacados de Nueva York. Había levantado el edificio Flatiron y docenas de proyectos importantes. Su fama por la calidad encajaba a la perfección con las ambiciones arquitectónicas de Hastings. Los cimientos se hundieron hasta 30 pies de profundidad, mucho más de lo habitual en construcciones residenciales. Frick buscaba una solidez estructural que perdurara siglos. El sótano albergaba espacio para guardar arte, bodegas de vinos, sistemas mecánicos y áreas para el personal. Nada se dejaba al azar. El armazón de acero que sostenía la mansión estaba sobreingenierizado a propósito. Se podría haber construido con materiales más ligeros, pero Frick exigía una capacidad estructural que superara cualquier norma residencial. No estaba edificando solo para su vida. Los bloques de piedra caliza provenían de canteras de Indiana, elegidas específicamente por la uniformidad de su color. Cada uno se revisaba antes de colocarlo. Las piezas defectuosas se descartaban sin importar el precio. La Fuller Company calculó que el 15% de la piedra caliza se rechazó durante la obra, una tasa altísima que reflejaba la obsesión absoluta de Frick por la perfección. Pero el verdadero ingenio radicaba en las medidas de seguridad,
todas invisibles desde fuera. Las ventanas se fabricaron a medida en Francia. Marcos de bronce, no de madera, con triple acristalamiento en algunos puntos para aislar el ruido. El vidrio era de calidad óptica, sin deformaciones. Frick quería una vista nítida hacia el Central Park y una protección total contra el bullicio de la Quinta Avenida. Más aún, los marcos de bronce no se podían forzar como la madera. Las ventanas eran defendibles sin dar la impresión de ser una fortaleza. Las puertas eran de bronce macizo, no de madera recubierta. Cada una pesaba cientos de libras. Las cerraduras procedían de Yale y Town, pensadas para bancos más que para casas. Todo el edificio se podía asegurar en minutos si hacía falta. Las ventanas de la planta baja eran más pequeñas de lo que parecían, encastradas en huecos más profundos que complicaban cualquier intento de intrusión. El truco era discreto. La mayoría de los visitantes ni lo notaban, pero la ventaja defensiva era notable. Por toda la mansión, Frick mandó instalar varios cofres fuertes. Algunos en sitios obvios y a la vista, otros ocultos tras paneles o empotrados en las paredes. Su pasado con robos y el miedo constante al fuego lo volvían obsesivo con la protección de su colección. El tejado usaba cobre, no pizarra ni tejas. El cobre envejecería adquiriendo un tono verde, algo que Hastings había previsto que armonizaría con la piedra caliza. Sobre todo, el cobre apenas necesitaba mantenimiento y duraría más que cualquier otro material. Hastings se esmeró en las proporciones. La arquitectura clásica se basa en relaciones matemáticas entre los elementos. La altura de las columnas, la separación de las ventanas, el ancho de la entrada. Cada medida se calculó para lograr un equilibrio perfecto. La fachada no se adornaba con ornamentos superfluos. Su estructura venía de la proporción. Esa contención diferenciaba la mansión de Frick de las residencias Vanderbilt que habían marcado la Quinta Avenida durante décadas. Esas mansiones Vanderbilt eran un derroche espectacular. Piedra caliza tallada, trabajos en hierro elaborados, detalles de castillos franceses apilados hasta convertir los edificios en joyeros arquitectónicos. La de Frick era todo lo contrario. Serena, segura de sí misma, clásica en el sentido de que no se podía añadir ni quitar nada sin estropear el conjunto. Hastings había ideado una arquitectura que aparentaba simplicidad, pero que demandaba una sofisticación enorme para llevarla a cabo. Las fachadas laterales en las calles 70 y 71 recibieron casi tanto cuidado como la de la Quinta Avenida. La piedra caliza rodeaba por completo el edificio. No era una fachada falsa con construcciones más baratas detrás. Todo el inmueble seguía el mismo nivel de calidad. El jardín en el lado de la 70 se planeó desde el principio. Un espacio exterior privado en Manhattan era algo rarísimo. El jardín aportaría luz natural a las habitaciones interiores y actuaría como barrera con las propiedades vecinas. El muro que separaba el jardín de la calle era de piedra caliza, a juego con la casa, rematado con barandales de bronce. Hacia finales de 1915, el exterior estaba casi terminado. La mansión se erguía en la Quinta Avenida tal como Hastings la había imaginado. Elegante, perdurable y con una confianza absoluta. Los críticos de arquitectura alabaron su moderación y sus proporciones clásicas, pero el exterior era solo el armazón. El interior tardaría otros 2 años en completarse, y ahí es donde las verdaderas ambiciones de Frick saldrían a la luz. No era solo una casa. Era una galería pensada para exhibir una de las mayores colecciones de arte privadas de América. El reto consistía en crear espacios que sirvieran tanto de residencia como de museo. Las habitaciones tenían que resultar cómodas para la vida familiar y lo bastante formales para mostrar a Rembrandt y a Vermeer. El equilibrio era delicado. Frick supervisaba la construcción en persona. Visitaba el solar con frecuencia, revisando el trabajo y exigiendo rectificaciones cuando algo no cumplía sus criterios. La compañía Fuller pronto descubrió que Frick no aceptaría nada que no fuera la perfección absoluta. A principios de 1917, el exterior ya estaba terminado y los trabajos interiores avanzaban a buen ritmo.
Frick tenía 77 años. Quería habitar la casa mientras aún le quedara vida. El plazo de construcción se acortó todo lo que la calidad permitió. La mansión significaba mucho más que riqueza o buen gusto. Representaba la creencia profunda de Frick en que la arquitectura podía reescribir la historia. La violencia de Homestead, el intento de asesinato, las décadas de odio público. Todo aquello podía responderse con un edificio tan hermoso que al final nadie recordaría por qué lo habían detestado. Era una teoría osada, y la mansión en el 1 de East 70 Street pondría a prueba si él acierta. El edificio se completó a finales de 1919. El coste superó los $5 millones solo en construcción, sin contar el terreno. En total, Frick había invertido unos $7.500.000, equivalentes a más de 200 millones de hoy en día. Se mudó en noviembre. Le quedaban 2 meses para disfrutar de lo que había construido. Henry Clay Frick murió el 2 de diciembre de 1919. La elección de Adelaide, convirtiendo la defensa en legado. Cuando Henry Clay Frick murió en diciembre de 1919, dejó instrucciones explícitas en su testamento. La mansión en el 1 de East 71st Street se convertiría eventualmente en un museo público, pero no de inmediato. Su vida, Adelaide, viviría allí todo el tiempo que quisiera. Solo tras su muerte se abriría al público. Adelaide tenía 61 años cuando murió Henry. Pasaría otros 12 años en la mansión, manteniéndola exactamente como su marido la había dejado. Los cuadros seguían en las paredes. El mobiliario permanecía en su sitio. La casa funcionaba como cuando Henry estaba vivo, salvo que ahora Adelaide vivía allí sola. Esos 12 años fueron decisivos para el futuro de la mansión. Adelaide podría haberla vendido, podría haber deshecho la colección, podría haber ignorado por completo los deseos de Henry. El testamento le daba ese poder, pero Adelaide comprendía lo que Henry había construido. Honró su visión. En 1921, Adelaide realizó el primer cambio importante en la mansión. Encargó a John Russell Pope, uno de los arquitectos más destacados de Estados Unidos, que diseñara una ampliación. La ampliación cerraría el patio de jardín que Hastings había planeado pero nunca completado. Pope creó un patio acristalado que dejaba entrar la luz natural al centro del edificio, a la vez que generaba uno de los espacios más hermosos de la mansión. El patio de jardín se convirtió en el corazón del museo transformado. Pope lo diseñó con proporciones clásicas que complementaban a la perfección el trabajo original de Hastings. Columnas rodeaban una fuente central. Plantas y flores formaban un jardín vivo en el interior de la mansión. El espacio ofrecía tanto belleza como utilidad, actuando como punto de transición entre las salas de exposición. Pope también diseñó un nuevo salón de recepción y modificó varias habitaciones para mejorar el flujo de visitantes. Estos cambios eran sutiles pero esenciales. Una residencia privada y un museo público tienen requisitos de circulación distintos. El trabajo de Pope permitió que la mansión funcionara como ambas cosas sin comprometer la arquitectura que Hastings había creado. Adelaide vivió lo suficiente para ver completadas estas modificaciones. Aprobó cada detalle, asegurándose de que los cambios realzaran en lugar de contradecir la visión original de Henry. Su implicación garantizó que la transformación de residencia a museo fuera fluida. La ironía era profunda. La fortaleza que Henry había construido para protegerse de la violencia se convertiría en un regalo para el público al que había mantenido a distancia toda su vida. Las gruesas paredes diseñadas para la defensa ahora proporcionarían control climático para los cuadros. Las puertas de bronce pensadas para repeler intrusos protegerían a Vermeer y Rembrandt. Adelaide entendió esta transformación mejor que Henry, tal vez. Vio que las características defensivas por las que él se había obsesionado hacían del edificio el lugar perfecto para su propósito futuro. Los sistemas de seguridad que podrían haber detenido a otro Alexander Berkman ahora custodiarían algunas de las mayores obras de arte del mundo. También comprendió algo más. El carácter residencial de la mansión era su mayor valor. Convertirla en museo no exigía destruir lo que Henry había creado.
Exigía preservarlo tal como estaba. Los aposentos privados del segundo piso se transformarían en oficinas y almacén, pero las galerías de la primera planta permanecerían esencialmente iguales. Los visitantes recorrerían habitaciones donde la familia Frick había vivido de verdad. Verían el arte expuesto en el entorno doméstico para el que se había adquirido. Esto era distinto a cualquier otro gran museo de Nueva York. El Metropolitano era enciclopédico y abrumador. La mansión sería íntima y personal. Esa distinción la haría especial. Adelaide Howard Childs Frick murió en octubre de 1931. Tenía 73 años. Su muerte activó la fase final de la transformación de la mansión. Los albaceas del patrimonio de Frick se enfrentaron a enormes desafíos. La Gran Depresión había empezado en 1929. Millones estaban en el paro. Los museos estaban pasando por momentos difíciles. Abrir una institución dedicada a mostrar los tesoros de un varón ladrón parecía, como mínimo, una falta de tacto. Pero los fideicomisarios siguieron adelante. El testamento de Frick había dejado una dotación para sostener el museo. Esa dotación bastaba para cubrir los gastos operativos incluso en plena depresión, y cada vez había más conciencia de que conservar grandes colecciones de arte beneficiaba al interés público, sin importar cómo se hubieran reunido esas piezas. La transformación solo requirió cambios físicos bastante moderados. El segundo piso se convirtió en espacio administrativo. Las galerías de la primera planta se mantuvieron básicamente como Adelaide las había dejado. El patio del jardín pasó a ser el espacio público central. Se añadieron más galerías donde fue posible sin alterar el carácter residencial del edificio. Pero la experiencia principal seguiría siendo pasear por una casa donde el arte extraordinario estaba simplemente expuesto. El trabajo duró 4 años. La colección Frick abrió al público en diciembre de 1935. Al principio la entrada era gratuita, aunque se necesitaba reserva para controlar la afluencia de gente. La acogida superó todas las previsiones. A pesar de la depresión, a pesar de la reputación controvertida de Frick, miles de personas querían ver la colección y la mansión que la albergaba. El intento de asesinato que casi lo mata 43 años antes ya estaba casi olvidado. La huelga de Homestead, que lo había hecho odiado, era solo una nota al pie de la historia. Lo que perduraba era el arte y la arquitectura. La fortaleza que él había construido para protegerse se había convertido en algo completamente distinto. Un lugar donde la belleza estaba al alcance de cualquiera que quisiera contemplarla. La decisión de Adelaide de honrar la visión de Henry había salvado algo que de otro modo se habría perdido. La mansión podría haber sido derribada. La colección podría haberse dispersado. En cambio, ambas sobrevivieron unidas, tal como Henry Clay Frick lo había planeado. La mujer que había vivido sola en esa fortaleza durante 12 años completó su metamorfosis. De defensa a legado, de odio privado a regalo público. Las paredes seguían en pie. Su propósito había cambiado. La fortaleza se abre. 1935. La colección Frick abrió sus puertas el 16 de diciembre de 1935. El momento era significativo. Estados Unidos llevaba 6 años sumido en la Gran Depresión. El desempleo seguía por encima del 20%. Los bancos habían quebrado. Las fortunas se habían evaporado. Y aún así, miles de personas hacían cola para entrar en una mansión erigida por uno de los hombres que habían contribuido a crear el sistema económico que se había derrumbado. La contradicción no pasó desapercibida para los críticos. Los periódicos se preguntaban si era oportuno celebrar la riqueza de un varón ladrón cuando tanta gente luchaba por sobrevivir. Algunos pedían que se vendiera la colección y se repartiera el dinero entre los pobres. Otros defendían que conservar el gran arte beneficiaba a todos, independientemente de cómo se hubiera conseguido el dinero para comprarlo. Los fideicomisarios siguieron adelante. La colección Frick abriría tal como estaba previsto. Lo que los visitantes encontraron era diferente a cualquier otro museo de Nueva York. El Metropolitan Museum of Art era enciclopédico, con cientos de galerías que abarcaban milenios.
El Museum of Modern Art, inaugurado en 1929, era provocador y vanguardista. La colección Frick era algo por completo distinto, íntima, elegante, personal. Podías ver toda la colección en una sola visita. La escala residencial de la mansión hacía que el gran arte fuera accesible sin resultar intimidante. Paseabas por habitaciones donde de verdad había vivido una familia. Te sentabas en muebles que ellos habían usado. Mirabas pinturas que ellos contemplaban cada día. El patio del jardín que Adelaide había encargado se convirtió en el núcleo emocional de la experiencia. Los visitantes lo describían una y otra vez como su espacio favorito. La mezcla de arquitectura clásica, luz natural, plantas vivas y el sonido del agua de la fuente central creaba una atmósfera única en el panorama museístico de Nueva York. Ese espacio no existía cuando Frick vivía en la casa, pero capturaba a la perfección lo que él había querido que el edificio llegara a ser. Un lugar donde la belleza y la permanencia pudieran convivir, donde la arquitectura realzara el arte en lugar de competir con él. Las galerías de la primera planta revelaban el genio de Hastings. Las habitaciones estaban proporcionadas para la comodidad humana, no para la monumentalidad institucional. Los techos eran lo bastante altos para exponer grandes pinturas, pero no tanto como para que los espectadores se sintieran empequeñecidos. La luz natural complementaba la iluminación eléctrica. El resultado era calidez, no frialdad. La Galería Oeste mostraba algunas de las mejores adquisiciones de Frick. Rembrandt, Vermeer, Velázquez, Van Dyck eran pinturas capaces de anclar museos enteros. Aquí colgaban en una sala que parecía el hogar de alguien. Esa intimidad cambiaba la forma en que las experimentabas. La biblioteca conservaba su carácter residencial. Revestimientos de roble inglés, paneles pintados en el techo, una chimenea de mármol, muebles cómodos. Era una habitación donde Frick había trabajado y leído de verdad. Ahora los visitantes podían sentarse en el mismo espacio y comprender cómo había convivido con su colección. La sala de estar reunía muebles renacentistas, arquitectura clásica y cuadros escogidos con esmero en un espacio que equilibraba la majestuosidad con un toque accesible. En un extremo había un órgano, que recordaba que este había sido un lugar donde la familia Frick recibía a sus invitados y llevaba su rutina diaria. El comedor mostraba la mesa donde los Fricks comían, las sillas que Adelaide había encargado, los lienzos que rodeaban las comidas familiares. Esa calidez hogareña era deliberada. No se trataba de un palacio. Era una casa que, por casualidad, albergaba obras maestras. Las defensas obsesivas de Frick ahora cumplían su nuevo rol de forma discreta. Las paredes gruesas regulaban el clima para salvaguardar los cuadros. Las puertas de bronce blindaban la colección contra robos. La solidez excesiva de la estructura permitía soportar el peso de los visitantes sin problemas. Los sistemas de seguridad que habrían frustrado otro intento de asesinato ahora evitaban daños a piezas irreemplazables. La fortaleza se había convertido en una bóveda, pero dedicada a la cultura en vez de a la protección de un solo hombre. La ironía era impecable y seguramente premeditada. Frick había sobrevivido a las balas de Alexander Burkeman en 1892. Pasó los siguientes 27 años levantando murallas. Esas murallas, pensadas al principio para defenderse, ahora abrían las puertas al público que había mantenido alejado toda su vida. Los trabajadores de Homestead que murieron en 1892 no se mencionaban en los materiales de apertura del museo. El intento de asesinato no formaba parte de la historia oficial. La colección Frick se presentaba como un obsequio de belleza y cultura, sin aludir a la violencia y la brutalidad que la habían financiado. Esa memoria selectiva inquietaba a algunos observadores. Otros sostenían que el gran arte supera sus orígenes. El debate persiste aún hoy. Lo que nadie podía negar era el triunfo del edificio como museo. Los visitantes acudían. Se quedaban más tiempo del previsto. Volvían. La escala íntima y el carácter residencial que Adelaide y los trustees habían cuidado para conservar hacían de la colección Frick algo único, imposible de igualar por museos más grandes y convencionales. La mansión que Henry Clay Frick diseñó para resguardarse
Se había transformado en algo que había previsto pero nunca llegado a soñar del todo. Un sitio donde extraños paseaban por habitaciones que él había defendido. Donde el público accedía a lo que había guardado en privado. Donde su nombre se vinculaba a la belleza en lugar de la sangre. Si esto suponía una redención o solo la resistencia de una gran arquitectura, era algo que cada visitante resolvía a su manera. La fortaleza había abierto sus puertas. Lo que significaba seguía siendo ambiguo. A finales de 1936, la colección Frick se había consolidado como una de las instituciones culturales imprescindibles de Nueva York. La mansión erigida por uno de los hombres más odiados de América se había convertido en uno de sus museos más queridos. El intento de asesinato que casi acaba con Frick 44 años antes estaba olvidado para la mayoría de los visitantes. Venían por Vermeer y Rembrandt, no por la historia industrial. El edificio había logrado justo lo que Frick planeó, perdurar más allá de su fama. La última fortaleza en pie. Pasea hoy por la Quinta Avenida entre las calles 60 y 80. Busca las mansiones de la Edad Dorada que antaño flanqueaban ambos lados de la calle. La mayoría han desaparecido. La mansión de William K. Vanderbilt en la 52 se derrumbó en 1926. La de Cornelius Vanderbilt II en la 57, la residencia privada más grande jamás construida en Nueva York, fue demolida en 1927. Solo 40 años después de erigirse, más de 100 habitaciones reducidas a escombros. Las mansiones Astor se esfumaron aún antes, devoradas por el avance comercial que subía desde el centro. La Havemeyer House, la mansión Whitney, el Palacio Huntington, todo perdido. Todas ellas desaparecidas. La colección Frick perdura, sin transformarse en condominios, sin ser sustituida por una torre acristalada, aún en funcionamiento tal como Henry Clay Frick lo imaginó al comprar el terreno en 1913. Un museo público en una mansión privada. Esa supervivencia resulta asombrosa cuando se comprende qué les ocurrió a estructuras similares. La presión económica para rentabilizar los inmuebles de la Quinta Avenida ha sido brutal durante un siglo. El solar donde se asienta el Frick valdría cientos de millones de dólares si se vendiera para desarrollar. Sin embargo, el edificio resiste. Lo que lo salvó no fue el sentimentalismo ni las leyes de preservación histórica. Esos conceptos apenas existían cuando se demolieron la mayoría de las mansiones. El Frick sobrevivió porque desde el principio se diseñó para un fin más allá del uso residencial. Los museos gozan de protecciones que las casas privadas nunca tendrán. El estatus sin fines de lucro ofrece ventajas fiscales. El propósito institucional genera respaldo público. Las estructuras legales impiden ventas o derribos. Al convertirse en museo, la mansión adquirió defensas que la preservaron cuando las presiones económicas arrasaron con todo lo circundante. Pero solo perdurar no explica la relevancia del Frick. El edificio importa porque ofrece algo cada vez más escaso. Una experiencia auténtica de la arquitectura residencial de la Edad de Oro al más alto nivel. Puedes recorrer habitaciones que apenas han cambiado desde 1919. Puedes ver arte expuesto en el entorno doméstico para el que fue adquirido. Puedes comprender cómo se entrelazaban la riqueza y la cultura en una época en que individuos privados podían reunir colecciones que rivalizaban con las instituciones nacionales. La colección Frick atrae ahora más de 300.000 visitantes al año. Llegan de todo el mundo para contemplar las pinturas. La amante y la criada de Vermeer, el escritor polaco de Rembrandt, San Francisco en el desierto de Bellini. Son obras que definen la historia del arte occidental. Pero los visitantes también acuden por el edificio en sí. La mansión enseña historia arquitectónica de formas que las conferencias no pueden igualar. Entiendes el diseño de Beaux-Arts al pararte en los espacios que creó Thomas Hastings. Comprende la escala doméstica al moverte por habitaciones proporcionadas para la comodidad humana, no para la monumentalidad institucional. El patio del jardín que diseñó John Russell Pope se ha convertido en el espacio emblemático. El sonido del agua de la fuente central, la luz natural filtrándose por el techo de cristal. Columnas clásicas enmarcando vistas de plantas que cambian con las estaciones.
Los visitantes lo describen una y otra vez como transformador. Este espacio no existía cuando Frick vivía en la casa. Adelaide lo encargó años después de su muerte. Sin embargo, captura a la perfección lo que él quería que la mansión se convirtiera. Un lugar donde la arquitectura y el arte se realzan mutuamente, donde la belleza cumple un propósito más allá del disfrute privado. La colección ha crecido desde la muerte de Adelaide. Adquisiciones posteriores han añadido obras que complementan las piezas originales, pero el núcleo sigue siendo las elecciones personales de Henry Clay Frick. Las pinturas que él seleccionó, los muebles que usó, las habitaciones que diseñó. Esta dimensión personal le da a la colección una coherencia que los museos enciclopédicos no pueden alcanzar. En 2011, la Frick comenzó a planificar una gran ampliación. El proyecto diseñado por Seldorf Architects añadiría espacio para galerías, mejoraría las instalaciones para visitantes y abordaría necesidades de infraestructura que se habían vuelto críticas tras décadas de uso. La ampliación ha sido controvertida. Los preservacionistas argumentan que cualquier cambio amenaza el carácter de la mansión. La dirección del museo insiste en que las instituciones deben evolucionar para sobrevivir. El debate refleja una tensión fundamental en la identidad de la Frick. ¿Es principalmente una casa histórica que casualmente alberga arte o un museo de arte que casualmente ocupa una casa histórica? La respuesta moldea cada decisión sobre el futuro del edificio. Pero incluso con las ampliaciones planeadas, el núcleo de la institución sigue siendo la mansión. Las habitaciones que diseñó Hastings, los espacios donde vivió la familia Frick, las galerías que Henry Clay Frick creó para su colección. Esa base es irreemplazable. La comparación que más importa es con las casas Vanderbilt que una vez dominaron la Quinta Avenida. Los Vanderbilt construyeron para sí mismos espectaculares despliegues de riqueza pensados para impresionar a sus contemporáneos. Cuando esos contemporáneos murieron y los gustos cambiaron, las casas se volvieron obsoletas. Frick construyó para siglos. Diseñó una residencia que pudiera transformarse en una institución. Eligió una arquitectura clásica que no envejecería. Creó galerías que pudieran funcionar como espacios museísticos con mínimas modificaciones. Los Vanderbilt maximizaron el impacto presente. Frick planificó un legado permanente. Esa diferencia determinó qué edificios sobrevivieron. Hay una contabilidad brutal que no se puede ignorar. La mansión se financió con dinero extraído de trabajadores cuyos nombres nunca conoceremos. La elegancia de sus proporciones y la calidad de su colección no borran esa historia. Coexisten con ella. Los trabajadores de la huelga que murieron en 1892 hicieron posible este edificio. Los salarios sindicales que Frick eliminó se convirtieron en suelos de mármol y paneles de caoba. Las pensiones nunca pagadas se transformaron en galerías de arte y jardines formales. Esto no es una metáfora, es un hecho. Frick lo entendía. Simplemente no le importaba. El mundo pertenecía a los hombres que podían tomarlo y retenerlo. Los edificios demostraban que uno podía hacer ambas cosas. La pregunta que los visitantes deben responderse a sí mismos es si la gran belleza justifica orígenes brutales. Si podemos separar el arte de la violencia que lo financió, si las instituciones construidas sobre dinero manchado de sangre se convierten en algo distinto al abrirse al público. La colección Frick existe en esa complejidad moral. No ofrece respuestas fáciles. Presenta la belleza sin disculpas y la historia sin una honestidad completa. La mansión es a la vez un regalo y un monumento a la desigualdad. Lo que hace a la Frick notable no es solo que sobreviviera cuando otras cayeron. Lo que la hace notable es que Henry Clay Frick predijo esa supervivencia y la diseñó deliberadamente. Él entendía algo que sus contemporáneos pasaron por alto. El exceso privado se vuelve obsoleto. Las instituciones públicas perduran. Si quieres que tu nombre perdure, construye algo que sirva a un propósito más allá de ti mismo. El intento de asesinato de 1892 le enseñó a Frick que era mortal. La mansión en la calle 1 East 70ª Street
demostró que sus edificios no lo eran. Alexander Berkman no consiguió matar a Henry Clay Frick con balas y un cuchillo. Pero, de alguna manera, el ataque logró algo que ninguno de los dos había planeado. Una fortaleza tan hermosa que la gente olvidaría que era una fortaleza. Una defensa tan refinada que se convirtió en un regalo. Un hombre tan odiado que levantó monumentos para sobrevivir al odio mismo. La colección Frick se mantiene hoy como prueba de que la arquitectura puede reescribir la historia. No del todo, no con honestidad, pero lo suficientemente bien como para que millones crucen puertas diseñadas para mantenerlos fuera y se sientan agradecidos por el privilegio. Si eso supone la victoria de Frick o solo la resistencia de la gran arquitectura, depende de lo que uno piense sobre el arte, la memoria y el precio que estamos dispuestos a pagar por la belleza. La fortaleza se abrió. La cuestión de lo que significa sigue sin respuesta. 3 mansiones, un intento de asesinato y un legado construido sobre sangre que terminó convirtiéndose en algo completamente distinto. Clayton y Pittsburgh le enseñaron a Henry Clay Frick a construir con defensas en mente. Paredes gruesas, ventanas estratégicas, una arquitectura que proclamaba que no se podía romper. La casa se erigió como su respuesta a Homestead y todo lo que vino después. Eagle Rock, en Newport, le mostró que la distancia ofrecía una protección mejor que cualquier fortificación. 10 acres de zonas de amortiguación, un paisaje que funcionaba como vigilancia, una seguridad tan avanzada que parecía ser solo un diseño elegante. La calle 1 East, 70 East Street, en Nueva York, le enseñó al mundo que los edificios sobreviven a las reputaciones, que la piedra resiste cuando la memoria se desvanece, que un hombre al que odiaban tanto como para dispararle y apuñalarlo en su propia oficina podía ser recordado en cambio por la belleza que acumuló y los espacios que creó para exhibirla. Esa transformación no es redención. Frick nunca se disculpó por Homestead, nunca mostró arrepentimiento por los trabajadores que murieron o las familias que destruyó. Simplemente construyó algo tan duradero y tan bello que con el tiempo la mayoría de la gente olvidó por qué lo había odiado. La colección Frick existe hoy porque Alexander Berkman entró en una oficina en julio de 1892 con una pistola y un cuchillo. Esa violencia creó a un hombre obsesionado con la permanencia, con muros impenetrables, con edificios que aguantarían una vez que todos los que recordaban sus crímenes hubieran desaparecido. Lo consiguió. La mansión sigue en pie. La colección perdura. Y millones han disfrutado de grandes obras de arte en salas perfectas sin saber los nombres de los hombres que murieron en Homestead para hacer posibles esas salas. Esta no es una historia con una moraleja clara. Es una historia sobre lo que sobrevive y lo que no. Sobre cómo la riqueza y la violencia pueden transformarse en cultura y belleza. Sobre si esa transformación importa de verdad o si solo demuestra que con suficiente dinero y suficiente tiempo se puede borrar casi cualquier cosa. La fortaleza que Henry Clay Frick levantó para protegerse de las consecuencias de su propia brutalidad se ha convertido en una de las instituciones culturales más queridas de América. Si eso representa un triunfo o una tragedia, depende de lo que uno valore más. El arte en las paredes o la sangre en los cimientos. Ambos son reales, ambos son permanentes, y ambos forman parte de la historia que la mansión de la calle